Soy José G. Martínez en Espacio Libre TV, Periodismo de Reflexión. Hablemos claro. En días recientes, diversos medios de comunicación convencionales, incluyendo periódicos, radio y televisión, difundieron información en el sentido de que el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, era un campo de exterminio. Esta información, repetida insistentemente en distintos medios de comunicación, ha sido rotundamente desmentida. Se trató de un campo de adiestramiento utilizado por grupos delincuenciales para reclutar y entrenar a nuevos integrantes. El primer medio de comunicación en propagar esta información fue el periódico Reforma. Le siguieron Latinus y su Lord Montajes, Lore de Mola, TV Azteca y su lacayo Javier Alatorre, el inventor de chupacabras. Usted debe de acordarse. Bueno, pues Alatorre es el inventor del chupacabras. En Atypical TV también, el expublicista Carlos Alarraqui, que también despotricó con esta falsedad en contra de la Cuarta Transformación. Y otros medios que en los últimos 6 años y medio han mantenido una actitud y una postura calumniosa y beligerante contra el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum. El rancho Izaguirre es uno de los múltiples centros de entrenamiento clandestinos que operan en distintas partes del país, utilizados por grupos criminales para la captación y preparación de sus miembros. Si bien es cierto que algunos de los reclutados llegan bajo engaños, también hay quienes ingresan voluntariamente con la aspiración de ascender dentro de estas organizaciones delictivas, de esos jóvenes ingenuos que caen en la tentación de, según ellos, convertirse en grandes capos del narco, influenciados sin duda alguna por los corridos tumbados. En la conferencia matutina de este día, el secretario de Seguridad Pública Nacional, Omar García Harfuch, informó sobre la detención del reclutador del cártel Jalisco Nueva Generación, José Gregorio N., con apodo de El Astra, que operaba en el rancho Izaguirre, precisamente el operador ahí en ese rancho. Aquí tenemos el video. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla el fortalecimiento de las acciones de coordinación, inteligencia e investigación, el pasado 20 de marzo fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio N., alias El Lastra o Comandante Lastra, líder de la célula delictiva responsable del reclutamiento de personas para Cártel Jalisco Nueva Generación. La detención la llevó a cabo personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad. Lo anterior fue resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, en seguimiento a las actividades delictivas que realizaban integrantes de esta organización criminal para mantener su presencia en varios puntos de la región. Mediante las investigaciones, se pudo identificar su estructura criminal y principales líderes operativos, entre ellos José Gregorio alias Lastra, quien es uno de los principales colaboradores de Gonzalo N., alias El Sapo, uno de los líderes regionales en Jalisco, Nayarit y Zacatecas para la organización criminal. De acuerdo con la información obtenida, esta persona, identificada como Comandante Lastra, era responsable del reclutamiento para el Cártel Jalisco Nueva Generación y tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva durante el periodo de mayo del 2024 a inicios de marzo del 2025. Se tiene conocimiento que José Gregorio N. contaba con un grupo de colaboradores dedicado al proceso de reclutamiento, el cual tenía las siguientes características. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el rancho Izaguirre. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados.
Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. Los trabajos de inteligencia permitieron conocer que José Gregorio también es identificado como el autor intelectual de la privación ilegal de la libertad de 2 estudiantes universitarios en junio del 2024. Asimismo, se tiene conocimiento que el 10 de marzo del presente año se reunió con Gonzalo N. en Puerto Vallarta, Jalisco, donde recibió la orden de terminar las actividades de adiestramiento. Posteriormente se ocultó en el municipio de Tala, Jalisco, para finalmente trasladarse a la Ciudad de México y tratar de ocultarse en la capital. De esta manera, se desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en las inmediaciones del kilómetro 15 de la autopista México-Toluca, en la alcaldía Coajimalpa, donde fue detenido en compañía de Abril N., de 43 años. Esta detención representa un avance significativo en la investigación y esclarecimiento de los hechos. La versión interesada de estos medios de comunicación es una ofensa para las verdaderas víctimas de campos de exterminio. Y esto nos remonta sin duda al Holocausto en Alemania. Al rancho Izaguirre entraron distintos medios de comunicación. Aquí el testimonio de algunos de ellos. Buenos días, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Antes de iniciar mi planteamiento, porque quiero compartirle un poco de lo que vimos en el rancho Izaguirre, me gustaría externar en este foro mi solidaridad a las madres buscadoras. No hay actividad más respetable y honorable en este país y en estos momentos como esa. Dicho lo anterior, hay que hablar, Presidenta, de la manipulación mediática, porque así como lo que no se nombra no existe, lo que se nombra se debe de sustentar. Y a mí me parece interesante que los medios de comunicación de este país plantearan la idea de que el ingreso de reporteros a la zona efectivamente constituyera de alguna forma alguna alteración o modificación a la escena. Pero favorablemente omitieron que antes de llegar el grupo de reporteros al rancho, hubieron 2 medios de comunicación que tuvieron un trato privilegiado y que pudieron tener acceso anticipado: Televisa y Latinos. Esto con la venia de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Eventualmente, después de que estos 2 medios desalojaron, los medios de comunicación restantes pudieron entrar, tanto tradicionales, corporativos y digitales. Es una información que merece saber el pueblo de México. Segundo, lograron entrar 3 grupos distintos: elementos de la Fiscalía, periodistas y madres buscadoras. Es falso que las madres no pudieran haber ingresado. De hecho, fueron de las primeras que ingresaron y las imágenes que se vieron en redes sociales en Resistencia pertenecían a otro grupo que de igual manera llegó de manera tarde. Tercero, ¿qué había justamente en el rancho Izaguirre? En Reporteros MX documentamos varios impactos de bala, algunos enfrente de la valla metálica y otros que nos resultaron más interesantes al fondo de una construcción, en donde en una pared se nota cómo hay impactos de bala resanados con cemento recién fresco. En esta pared, Presidenta, se encontraba una especie de líquido amarillo, escurrido, seco. Si uno compara este líquido, varios puntitos amarillos que escurrían, se parecen bastante al resultado de lo que lanzan estos proyectiles de paintball o de gotcha. Es decir, esa pared se utilizaba, entre otras cosas, para disparar. También en el rancho se encontraban neumáticos, obstáculos, agarraderas, entre otras cosas, para someter a quienes se encontraban ahí a un entrenamiento exhaustivo. También decir, Presidenta, que varios medios de comunicación se comportaron de manera brutal en la ética y en el rigor periodístico. Muchos de ellos aprovecharon la anarquía y el libertinaje del lugar para agarrar tierra y ponérselos en los pantalones, para asegurar que en la toma se viera como algunos reporteros y reporteras se veían sucios y darle más dramatismo a la imagen. Cuando se habla de un campo de exterminio y se viene con una idea preconcebida, entonces se vuelve un hecho incontrovertible decir lo contrario. El primer medio de comunicación que utilizó el término campo de exterminio fue el Reforma.
Si uno analiza las declaraciones de las madres buscadoras a través de sus redes sociales con las primeras denuncias, ellas nunca utilizaron el término campo de exterminio. De modo que cuando se utiliza este término, Presidenta, y aquí valdría la pena abrir otro debate que pocas veces se toca, es la banalización del Holocausto. Utilizar el Holocausto, una de las mayores tragedias de la humanidad, para hacerlo en un contraste con fines políticos, no solamente es vil, es un recurso que últimamente se está utilizando más en México, y usted lo sabe perfectamente bien porque fue víctima en una portada de la revista Siempre de esta banalización del nazismo. De tal modo que si uno viene con esa idea preconcebida del campo de exterminio, para empezar, como politólogo puedo decirle que para que existan condiciones para que algo sea llamado un campo de exterminio, número uno, debe de estar auspiciado por el Estado, por el gobierno. Así como las cámaras de gas de Hitler fueron financiadas con el régimen alemán y operadas por su gobierno, para ser llamado de esa manera debería de haberse utilizado recursos públicos, elementos públicos, ya sea del gobierno federal, estatal o local. De tal manera que de tratarse de un privado ilegal no es correcto ni ético llamarlo así. Presidenta, los medios de comunicación, ante la revelación que hace el día de hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estoy seguro que estarán bastante interesados ya en analizar lo visto el fin de semana con lo que se va a contrastar con la información que acaba de proporcionar el gobierno federal. Mi pregunta es, Presidenta, ¿cómo moralizar a los medios de comunicación? ¿Cómo separar de manera efectiva esta búsqueda legítima de ayudar a las madres buscadoras sin que se contamine con la podredumbre editorial que se siembra en los medios de comunicación? Gracias, Presidenta. La verdad, me interesa mucho que quienes nos escuchan, quienes nos ven, oigan ¿qué vieron ahí? Sus relatos. Tú estuviste ahí en el... ¿Por qué no, antes de hablar de... ¿Qué vieron ahí? ¿Por qué no nos vuelves a platicar? ¿Qué viste tú ahí, en este lugar? Desorden por parte de los protocolos. Nadie, absolutamente nadie tenía un liderazgo de algún elemento para poder guiarse. Habían banderines que decían evidencias no tocar y todo el mundo pasaba sin ningún tipo de problema. Un desaseo por parte de las autoridades a la hora del ingreso. Como le mencionaba justamente esta... Pero en el lugar... ¿Qué había en el lugar? No mucho. No se encontraron, por ejemplo, estas prendas y zapatos. Tengo entendido que por la adquisición de evidencia de parte de la Fiscalía, no había mucho, Presidenta. Estaba vacío. Cabe destacar que Ceci Flores, líder del colectivo de madres buscadoras, ya había advertido que el rancho Izaguirre no era un campo de exterminio. Pero a ver, Ceci, explícame, ¿te refieres a Indira del colectivo Guerreros? Así es, y te lo digo a ti porque yo sé que esto se va a salir público. Y te lo digo a ti de verdad y tú me conoces. El tiempo que platicamos, tú me conoces que yo sería incapaz de mentirte en esta forma. Esa señora mintió, robó y traicionó a las madres buscadoras de Jalisco para hacer un colectivo que hizo, que está alterando las cifras, está haciendo declaraciones falsas y está poniendo en riesgo a las madres, que lamentablemente a pesar del miedo no pueden parar la búsqueda. Pero ella no tiene un desaparecido en Jalisco y ha hecho cosas terribles, como esa de mentir y alterar cifras que ahora están poniendo en riesgo. Y lo puedes ver en esas declaraciones que hizo un cártel, al parecer de la nueva generación, sí, vimos el video. A las madres. Vimos el video, así es. Ella me dijo, yo la entrevisté, como tú sabes, Ceci. Sí, yo miré la entrevista, yo no quise meterme hasta yo hablar contigo directamente aquí, al aire y en público, y mucha gente lo sabe. Ella se agarra de las palancas que tiene, que se puede decir palancas que tiene con personas de gobierno, que las ha ganado de una forma que no se debería y que jamás las madres lo haríamos. Pero Así que ¿con te qué lo parte digo aquí del gobierno? al aire. Ella te alteró las cifras, mucho de lo que te dijo es falso. Y lamentablemente puso en riesgo a las madres. ¿Con qué parte del gobierno tiene acuerdos? Porque con esto que dio a conocer... Con la Comisión de Derechos Humanos, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la que no estamos de acuerdo nosotros. Con esas partes tiene palancas que las ha usado para beneficio propio, pero para
perjudicar a las madres. Tú me estás diciendo que, porque ella me dijo aquí que tenía un hermano desaparecido, ¿esto es falso? En Sonora, y que no busca, por cierto. O sea, desapareció en Sonora. Su hermano desapareció en Sonora, pero ella nunca ha hecho una búsqueda en Sonora para su hermano. Y esto que nos dijo que encontró, ¿cómo tú tienes pruebas de que es falso lo que dice que encontró en el rancho Izaguirre? Lo que alteró, no vamos a decir que es falso lo que se encontró, pero que alteró las cifras, que fueron capaces de decir que sacaban órganos, y eso tenemos nosotros una persona que estuvo presente en ese lugar y ella desmiente que sea verdad que hayan sacado órganos, se hayan vendido órganos, y que sea tanta la cifra de personas que quedaron ahí, que no es verdad. Que sí hubo tantas personas ahí y que están distribuidas vivos en diferentes partes de Jalisco en casas de seguridad. Que no es verdad que hayan matado tantas personas en el lugar, que fueron muy pocas las personas que mataron y que quedaron ahí. La manipulación de los hechos fue impulsada por los mismos medios de comunicación que en el pasado guardaron silencio. Guardaron silencio ante las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el sexenio de Felipe Calderón. Esto fue un acuerdo entre gobierno de Felipe Calderón y los medios de comunicación de guardar silencio. Este episodio pone nuevamente en evidencia las mentiras de los medios convencionales de información y su mañosa intención de golpetear políticamente al gobierno de Claudia Sheinbaum. La detención del responsable del rancho Izaguirre abre la puerta para una investigación más profunda sobre la estructura y el funcionamiento de estos centros de adiestramiento criminales en el país, que ya el gobierno debería acabar de una vez y por todas. Como también deberá acabarse ya la desinformación y manipulación de los medios, aunque para el caso pues ya lo mismo da, si continúan o no con sus mentiras. Ya nadie les cree. Comparte para llegar a más mexicanos.